Diputado Giustiniani, tiene uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Me parece que es necesario que nos expresemos en este tema. Desde nuestro bloque, con la diputada Silvia Burger, acompañamos también en forma absoluta el proyecto presentado por el diputado Solís y de toda la Comisión de Legislación del Trabajo, rechazando, repudiando este decreto de necesidad y urgencia. La primera consideración que quiero hacer es respecto al carácter de inconstitucionalidad que tiene el decreto. A mí me llama la atención que legisladores que tienen una pertinencia y la han demostrado en su trayectoria respecto a esta materia puedan defender este decreto. Me llama la atención realmente porque es tan flagrantemente inconstitucional, porque la materia de necesidad y de urgencia quedó claramente establecida en la reforma constitucional de 1994. La urgencia quedó claramente establecida incluso en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La urgencia puede ser el no funcionamiento del Parlamento Nacional en momentos que el Congreso no esté en funcionamiento. La necesidad puede ser una necesidad extrema de la situación nacional, de la República. Acá la única necesidad que está expresada claramente y que incluso fue expresada en alguna circunstancia por diputados que me precedieron en el uso de la palabra es por la necesidad de la aseguradora de riesgo de trabajo. Esa es la necesidad, de la rentabilidad de la aseguradora de riesgo de trabajo. Fue fundamentada recién por las tasas de interés que existen en el país y que esto podría poner en riesgo esa rentabilidad. Y la única urgencia que yo le encuentro es de un gobierno que termina, que como termina, el 10 de diciembre tiene la urgencia de sacar muchos decretos de necesidad de urgencia antes de terminar. Esas son las dos cuestiones que veo de necesidad y de urgencia de este decreto, no el que fija la Constitución Nacional. Por eso me parece gravísimo, no me llama la atención, porque un gobierno que llegó alegando prácticas republicanas, que se iniciaba un nuevo tiempo en esa situación y en ese concepto, lo primero que hizo fue dictar un nombramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto. La primera acción de gobierno. Entonces, me parece que estamos ante situaciones que podríamos dar muchísimos más ejemplos de leyes que conocemos, que me tocó como senador nacional trabajar mucho. Incluso se ha tomado una práctica de lo que se debería llamar una nueva práctica en la justicia, en la jurisprudencia argentina y en el plexo normativo jurídico argentino, que es el destripe de leyes, cosa que nunca vi. Es decir, ya no solamente DNU, donde, como en este caso, se dicta un decreto reemplazando lo que debería ser una ley de manera inconstitucional, sino que se toma una ley que fue aprobada por una mayoría del Congreso de la Nación y se le eliminan artículos que el gobierno de turno no está de acuerdo con esos artículos de esa ley que se aprobó por una mayoría del Congreso Nacional, estableciendo una práctica muy peligrosa desde el punto de vista institucional que se inició con este gobierno. Por eso, desde el punto de vista republicano, creo que también sacan un 0. Y si, para dar el ejemplo de la ley migratoria, por ejemplo, ya que hay caras que veo que están pidiendo un ejemplo, se toman y hay cantidades de leyes, decretos de necesidad de urgencia que se dictan sobre el artículo 3º, 7º, 15º de una ley y se eliminan esos artículos. Práctica nunca realizada en la institucionalidad argentina. Entonces, yo creo que en segundo lugar
nuestro apoyo absoluto a la defensa del derecho de los trabajadores. ¿Cuánto vale una mano? ¿Cuánto vale un brazo? ¿Cuánto vale el perder la audición para toda la vida? Entonces, hicimos una audiencia pública donde participaron 14 legisladores de esta Cámara, donde participaron más de 40 oradores de distintos sindicatos, planteando también desde el punto de vista empresario, algunos empresarios que participaron, el gobierno provincial. Nos hubiera gustado que quienes también piden celeridad en el tratamiento de la ley de RT, que es muy bueno que hagamos el debate en este recinto, hubieran participado de esa audiencia pública, porque hubieran escuchado las excelentes desarrollos y fundamentaciones que hicieron los representantes de los trabajadores, denostando una ley que claramente va contra sus derechos, a lo que simplemente se pide, como es un juicio justo, un acceso a la justicia para tener una reparación que siempre llega mal y tarde sobre un hecho tan terrible como es la pérdida de un brazo o la pérdida de la vida. Entonces, yo creo, presidente, que es muy adecuado, atinado y justo y oportuna esta resolución que está tomando el recinto en este momento, porque es una decisión política contundente respecto a un momento que se está viviendo acelerado, parece que en los últimos días, de recorte de los derechos de los trabajadores y de los sectores más vulnerables del país. Muchas gracias. Gracias, diputado.